Buenos días a todos, buenas tardes. Quería en primer lugar agradecer la invitación de participar en el taller teórico práctico de detección fenotípica y genotípica de la resistencia a antimicrobianos en el marco de una sola salud, realizarse el día de hoy. Pido disculpas por no poder estar de forma presencial, pero de todas formas quisiera brindarles un poco el mensaje que tengo para darles acerca del tema que me toca dictar. Hoy lo quería hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la resistencia a antimicrobianos en el marco de una salud desde una perspectiva veterinaria y ambiental. ¿Qué quiero hacer referencia con esto? Básicamente, quisieras ampliar un poco los conocimientos que ustedes ya recibieron anteriormente, en las anteriores exposiciones, y complementar con las exposiciones posteriores. ¿Cuál es el contenido de nuestro conversatorio? Básicamente, vamos a ver una visión sobre el uso responsable de los antimicrobianos. Si bien en este curso está enfocado en lo que tiene que ver con las herramientas de diagnóstico y la importancia del diagnóstico, no podemos desconocer que la información que tenemos de los antecedentes, de cómo se utilizan y de la forma responsable como se utilizan los antimicrobianos, es redundante a lo que tiene que ver con la interpretación de las herramientas de diagnóstico. Por eso ver en primer lugar la visión de una sola salud, cuál es el concepto que hay, el concepto de la farmacia veterinaria, que muchas veces es por donde surgen el uso de los medicamentos veterinarios y los antimicrobianos para ser utilizados y por lo tanto son los orígenes de lo que estaremos estudiando nosotros, que es la problemática de la RAM, la importancia que tiene la utilización de los antimicrobianos desde una perspectiva de una medicina basada en evidencias y algunos conceptos bien importantes desde el punto de vista farmacológico que nutren a lo que es la información que después nosotros tenemos que recabar para unir la información de diagnóstico con la terapéutica y juntar las dos problemáticas y las dos situaciones que debemos abarcar en una misma problemática y por último estructurar algunas tips de acciones correctas que debemos utilizar y prevenir para el uso de los antimicrobianos. En ese sentido, primero que nada, hacer referencia a este tríptico que es de los organismos oficiales, que básicamente hablan muy bien de lo que tiene que ver el rol de los veterinarios para combatir la resistencia a los antimicrobianos. ¿En qué entendimiento? En el entendimiento de que surge desde una problemática de buenas prácticas, sin lugar a duda, en los cuales comienza con el respeto a lo que tiene que ver las buenas prácticas de higiene, las medidas de bioseguridad que podemos tomar en un predio desde el punto de vista productivo, con animales domésticos y por supuesto las otras herramientas que tenemos de prevención de las enfermedades. Ese sería un poco el origen que debemos tener enfocado y tenemos que tener un buen diagnóstico que estamos cumpliendo con estas características. Una vez que tenemos esto por lo menos diagnosticados, pasamos a lo que tiene que ver la segunda etapa. La segunda etapa claramente es una etapa de diagnóstico. El diagnóstico es vital para la interpretación y la correcta evaluación de lo que son las RAM. En lo que es la búsqueda de cuál es el diagnóstico, cuál es el agente etiológico, en qué animales, cómo se da la epidemiología de esa enfermedad, para entender cómo se utilizaron los antimicrobianos y cómo se está en el proceso de la resistencia y eso que tiene que ver con la terapéutica. Y por supuesto, la tercera, cuarta y quinta etapa, los cuales son fundamentales etapas en lo que tiene que ver con la RAM, en lo que tiene que ver con la prescripción de los antimicrobianos y la prescripción adecuada, en la cual tenga una correcta identificación y por supuesto un registro adecuado del uso de los antimicrobianos. Es así que tenemos que ahondar esfuerzos para prevenir lo que es la resistencia antimicrobiana mediante el buen uso que estaría dado por las etapas de prescripción y administración y expedición de los medicamentos y por supuesto una muy buena complementariedad de las herramientas de diagnóstico que es lo que vamos a ver esta semana en este curso. En este tipo de lineamientos es que tenemos que pensar que tanto las organizaciones más vinculadas a lo que es la problemática de la salud a nivel humano, a nivel de los humanos, como las problemáticas a nivel de los animales, estamos bajo el mismo lineamiento, el lineamiento de una sola salud, en donde estamos englobados lo que es la salud animal, la salud humana y la salud del medio ambiente. Es por eso que el listado que surge del uso de los antimicrobianos
por la OMS, en los cuales se clasifican los antimicrobianos de importancia crítica en medicina humana, también se ve reflejado en un listado de importancia crítica a nivel veterinario, en los cuales también los clasificas en 3 grandes grupos que debemos tener mayor o menor cuidado de acuerdo a la consulta de expertos en el uso de los antimicrobianos. ¿En qué contexto se usan los antimicrobianos? ¿En qué contexto se establecen las infecciones de los animales? ¿Y en qué contexto entra el uso de los antimicrobianos? Y es importante comprender que los antimicrobianos básicamente surgen como una herramienta más de control de las enfermedades infecciosas, ¿no? En el entendimiento que tenemos un gran juego en lo que tiene que ver la prevención y el tratamiento de esos animales, y por supuesto que la prevención y la metafilaxis y profilaxis son conceptos bien importantes en lo que tiene que ver a las enfermedades poblacionales que se establecen en los animales domésticos, tienen que tener su consideración. Sobre todo, ¿por qué? Porque no podemos hacer una buena terapia y un buen uso de los antimicrobianos si no nos enfocamos en entender cómo prevenir esas infecciones en la comunidad, cómo es nuestro sistema productivo, en qué situación se encuentran nuestros animales y cuáles son los riesgos que pueden estar afectándolo para entender la epidemiología de la presencia de las enfermedades bacterianas. Por eso que es muy importante este concepto. El otro concepto importante, que es uno de los hitos de este curso, claramente es el uso de las herramientas complementarias con el diagnóstico. Sin diagnóstico estamos a ciegas, estamos en tratamientos empíricos que muchas veces podrán responder o no responder, básicamente por el conocimiento previo que uno tiene, que son partes muchas veces de la terapéutica que se utiliza, pero si lo complementamos con el diagnóstico, podemos avanzar y podemos saber en qué camino estamos avanzando. De ahí la fortaleza que tiene el desarrollo de las técnicas de diagnóstico y la precisión, sobre todo para cuidar el recurso de los antimicrobianos. Sobre todo en el entendimiento que el uso y la optimización de los antimicrobianos tiene que estar basado en algunos criterios, ya sean criterios en donde podamos combinar o asociar distintos principios activos. Eso ha sido una estrategia bastante común en lo que tiene que ver con el uso de los antimicrobianos para lograr efectos sinérgicos entre los distintos activos, lo cual tendrá que ser mostrado sobre todo ese efecto sinérgico sobre qué microorganismos, porque no es un efecto sinérgico sobre todo, sino básicamente sobre qué microorganismos estaríamos haciendo asociaciones. También estrategias vinculadas a que tienen que ver adaptaciones más que modificaciones de la dosis, en los cuales hemos tenido que ir modificando distintos criterios de dosis y de posología sobre todo, para entender cómo combatir mejor la problemática de la resistencia antimicrobiana, sin el entendimiento que este es un camino adecuado, sino que es un ajuste para poder realizar una terapéutica adecuada y una respuesta adecuada desde el punto de vista de los animales y también del hombre. Y por supuesto, las otras modificaciones que han ido es el resurgimiento de antimicrobianos en los cuales se les hacen reformulaciones. Esas reformulaciones nos cambian el escenario del comportamiento farmacocinético y por lo tanto nos cambian las respuestas que vamos a tener a través del uso de esos activos. Entonces, por ahí iría un poco la optimización de los antimicrobianos. ¿Por qué digo por ahí? Porque el último punto, el que habla del desarrollo de nuevos antimicrobianos, es un camino más lento, es un camino que no hemos tenido un gran avance a lo largo del tiempo, pero ahora venimos en retroceso por el alto costo que implica el desarrollar nuevas sustancias para el combate de los antimicrobianos. Por eso es un camino en el cual no tenemos que estar vinculados principalmente, sino tratar de utilizar las herramientas que tenemos hoy de forma adecuada. Y por último, sin lugar a dudas, es el uso adecuado de los mismos, y acá es donde entra en gran forma lo que es la educación y la enseñanza que damos a través de la optimización de la prescripción. Hablando de prescripción, de dispersación y de la administración, 3 puntos, 3 momentos de la cadena de uso de los antimicrobianos en los cuales se han detectado las mayores problemáticas que aparecen vinculadas a los errores terapéuticos. Por lo tanto, tenemos que entender que cómo funciona un medicamento básicamente a través de la verificación de la eficacia y la toxicidad, y entendiendo lo que tiene que ver la relación dosis-respuesta de ese antimicrobiano. Si nosotros administramos un antimicrobiano a una posología adecuada en la cual respetamos los tiempos de administración, ya sea cada 8 horas, 12 horas, 24 horas, o el régimen terapéutico que se establece,
claramente ese antimicrobiano va a llegar a un estado de concentración en el cual va a estar en un intervalo terapéutico adecuado, donde va a lograr su máxima eficacia sin tener problemas de toxicidad por exceso del uso de los antimicrobianos o con errores posológicos, o sin tener problemas de subdosificación con la consecuente problemática que nos puede traer al tema que estamos tratando hoy. Por eso siempre es indicado adecuar una terapia, ¿sí?, y un seguimiento terapéutico adecuado, siempre entendiendo como terapia racional a una relación causal en la cual nos permite establecer cuál es la dosis, cuál es el régimen de dosificación, cómo es la exposición de ese medicamento y sobre todo qué beneficios terapéuticos y qué efectos adversos podemos esperar de los usos de los antimicrobianos en determinadas poblaciones animales. Cuando nosotros administramos un antibiótico, claramente tenemos problemas detectados, y es una gran problemática el actual, el problema de resistencia, en los cuales por supuesto que tenemos 4 principales mecanismos, o los principales mecanismos de cómo se transmiten las resistencias, los cuales vamos a verlo a lo largo de esta semana en forma muy detallada, por eso no me voy a extender en ese tema, pero quiero sí que ustedes tienen que entender el aspecto más epidemiológico de lo que es el uso de los antimicrobianos en la enfermedad bacteriana, y sobre todo la terapéutica, cómo se interacciona lo que es la PK, PD y los procesos inflamatorios que se pueden destruir, y el equilibrio que se tiene para alcanzar concentraciones adecuadas. Y sin lugar a duda, el uso adecuado a través de la profilaxis, metafilaxis o ya la terapéutica cuando estamos sobre una problemática específica, y entender en qué momento podemos utilizar uno u otro antibiótico frente a estos tipos de situaciones. Otro aspecto que es, sin lugar a dudas, fundamental es el entendimiento de la importancia de la farmacia veterinaria. Esto es un concepto relativamente nuevo. Tenemos el concepto muy incorporado de la farmacia humana, la importancia que tiene la farmacia hospitalaria. Ahora, ¿tenemos tan claro el concepto de farmacia veterinaria? Desde tiempos remotos siempre estamos teniendo una farmacia veterinaria, pero quizás no la estamos visualizando. Y no estamos visualizando la importancia de los aspectos que debemos tener especial atención, sobre todo los aspectos de almacenamiento, registro, cuidado que tienen que tener esos medicamentos para evitar problemáticas en donde, a nivel de la aplicación y a nivel de los errores de tratamiento que nos puedan traer problemas a este nivel, a nivel de las ramas. Es por eso que tenemos que maximizar las eficiencias operacionales en lo que tiene que ver las correctas normas de adecuación y estandarización de los medicamentos veterinarios, y tratar de reducir al mínimo los posibles errores operativos que podemos tener a la hora de aplicar un tratamiento. De ahí la relevancia de tener una farmacia veterinaria. Por eso traigo a votación una segunda imagen de las organizaciones gubernamentales, en los cuales claramente enfocan su problemática y su tríptico de descripción a nivel público en el entendimiento, vaya a saber en qué gran importancia es lo que tiene el diagnóstico, siempre en la consulta al médico veterinario como el gran responsable de qué tiene que ser el que prescriba ese antimicrobiano. Y luego sí vienen todos los otros aspectos que veníamos conversando, la importancia de la prescripción, la importancia del registro, la importancia de cómo hacer las medidas de tratamiento de forma adecuada, por supuesto la salud del animal en lo que tiene que ver todos los aspectos inmunológicos y el desarrollo del mismo, el descarte de esos residuos físicos que quedan de los tratamientos, que también son relevantes y tienen que ser parte de la preocupación que tenemos que tener para evitar las contaminaciones tanto ambientales o como los desechos que podamos estar generando, el control del registro de vencimiento y por supuesto un buen control de stock de compras, en los cuales el médico también tiene que estar pensando, sobre todo por la sobrevida que puedan tener los medicamentos, el tiempo de validez, el cual son tiempos que están estandarizados dentro de determinadas características de calidad, de eficiencia y uso que debemos respetar en el uso. Pero sin lugar a duda el diagnóstico juega un rol fundamental en lo que tiene que ver al uso de los antimicrobianos, al diagnóstico, al realizar correctamente
una buena toma de muestras, dependiendo de si sean animales de producción o animales domésticos, en el entendimiento de en qué momento debemos estar aplicando esa técnica de toma de muestras, en qué número de animales es adecuado de acuerdo al lote de producción, cuáles son los tejidos claramente identificados para esos procesos patológicos y cuántos son los tiempos de laboratorio para tener el diagnóstico preciso y si realmente debemos utilizar un antimicrobiano y cuál antimicrobiano debemos estar utilizando de forma eficaz. Cuando hablamos de terapéutica, sin lugar a dudas tenemos que entender dos grandes puntos fundamentales. Uno de ellos que en medicina veterinaria tenemos terapéuticas individuales, pero también tenemos terapéuticas poblacionales, porque no es el individuo que estamos tratando, sino estamos en una población que está bajo riesgo, porque los factores de riesgo hacen que también pueda ser susceptible de enfermarse y no queremos que se extienda esa enfermedad. Por eso entender que hay factores individuales como factores poblacionales. Los factores poblacionales muchas veces nos hacen modificar nuestros esquemas posológicos individuales en los cuales teníamos un comprimido por animal o tantos miligramos por kilo de animal, a pensar en unidades de animales o unidades de productivas a los cuales consideramos sin lugar a dudas la cantidad de animales y los pesos promedios que tengan para poder ajustar esa dosis a una masa de animales que esté susceptible a una enfermedad. Eso sin lugar a dudas es un gran desafío que tiene la profesión veterinaria, lo que son los ajustes terapéuticos a nivel poblacional. Por supuesto, el otro contexto que tiene que ver con si son animales de compañía o animales productivos, en los cuales tenemos ciertos antimicrobianos que están restringidos para el sistema productivo, pero sí admitidos para el sistema de compañía, la cerquedad que tienen los animales de compañía con los humanos, los cuales nos hace tenerlos bajo un régimen diferente de terapéutica y de cumplimiento de la terapéutica, por lo tanto, tenemos que entender muchas veces cuáles son las enfermedades microbianas que están afectando a sus animales y con qué antimicrobianos y cuáles son las alternativas que tenemos desde el punto de vista terapéutico para esa especie, que pueden ser muy diferentes las estrategias y los activos para los animales productivos. De ahí que tengamos que tener una medicina basada en evidencias, en las cuales tengamos un conocimiento y un conocimiento de causa de cuáles son los principales agentes etiológicos que puedan estar afectando mientras esperamos el diagnóstico de laboratorio. Por supuesto, entra mucho que ver los errores de medicación. No es lo mismo medicar a un solo individuo, en el cual tenemos una prescripción clara de administración, a tener que hacer una prescripción de un volumen de animales muy grande, en los cuales tenemos que las especificaciones hacerlas y muchas veces tenemos que hasta hacer una mezcla o una dosificación en masa de esos animales. ¿Cuáles son los importantes indicadores desde el punto de vista farmacológico que me interesaría resaltar? Porque la terapéutica tiene que ver con los antimicrobianos y los antimicrobianos con la resistencia. Son los indicadores PKPD. Muchas veces tenemos que entender que bajo el contexto de la falla terapéutica tenemos que hacer un uso eficiente de las herramientas de control para poder evitar las problemáticas de resistencia. Así que me gustaría hacerles una breve mención del uso de los antimicrobianos basado en indicadores de PKPD, de farmacocinéticos farmacodinámicos, en los cuales tenemos indicadores de aquellos antibióticos que son concentración dependiente, aquellos antibióticos que son tiempo dependiente y aquellos que son concentración y tiempo dependiente de acuerdo a cómo se comporta el microorganismo frente al perfil farmacocinético de ese fármaco. Es así que los fármacos que son concentración dependientes prima lo que tiene que ver una dosis adecuada para lograr concentraciones altas con respecto a la concentración inhibitoria mínima, de forma de lograr la mejor eficiencia del punto de vista del antibiótico. Mientras los antibióticos que son tiempo dependientes, lo que prima es el tiempo que sobrepasan la concentración inhibitoria mínima y permanecen por encima de esa concentración, exponiendo al microorganismo. Y los que son combinados son un poco de ambas dos situaciones, dependiendo un poco de los estudios como se realicen. Esto sin lugar a duda hace que optimicemos dos cosas. Uno, que optimicemos la duración de la exposición, mientras que el otro, maximicemos la exposición inmediata de ese medicamento.
Eso es muy importante para entender muchas veces las posibles problemáticas que puedan surgir con el uso terapéutico y cómo cuando nosotros encontramos en el laboratorio determinados microorganismos con determinadas sensibilidades, cómo podemos hacer un uso muy eficiente de ese antimicrobiano para controlar la problemática. También en el concepto vinculado a la dosis optimización y cuál es el rango de susceptibilidad y la necesidad de modificar, tenemos que entender que hay factores también vinculados a lo que tiene que ver al individuo que recibe el medicamento, ¿sí? Ya sea un humano o ya sea un animal productivo. Y en eso es que tenemos que entender que hay factores que están vinculados propiamente a las drogas, los antimicrobianos, como puede ser su variabilidad, su índice terapéutico, su estabilidad a nivel de la toxicidad que puedan tener, pero también tenemos factores inherentes al paciente, los cuales pueden ser qué tan susceptibles son las interacciones de los distintos antimicrobianos, qué tan susceptibles de expresar determinado efecto adverso, toxicidad, cómo es el uso abusivo de esa terapia o cómo se entiende o no entiende las posibles causas de falla terapéutica. A su vez también tenemos que entender que hay distintos patógenos que los hacen modificar lo que son las concentraciones inhibitorias mínimas para muchos de esos antimicrobianos y los cuales tengamos distintos escenarios. De ahí la importancia del diagnóstico, de poder hacer un buen aislamiento, tener una buena sensibilidad y si es posible caracterizar cuál es la concentración inhibitoria mínima de ese microorganismo para entender en qué situación estamos con las poblaciones en general. En forma importante tenemos que entender que hay 5 puntos que son vitales a la hora de recomendar la terapéutica de los antimicrobianos y creo que si las cumplimos ya estamos haciendo un gran paso en lo que tiene que ver la problemática de la RAM, sin lugar a dudas en el entendimiento de los que hay una serie de antimicrobianos que ya están colocados y en el entendimiento de qué situación están, como pueden ser las cefalosporinas de tercera, cuarta o quinta generación, las quinolonas, los amilopéptidos, los macrólidos, los aminoglucósidos, las polimicinas, las fosfomicinas, todos antibióticos que están caracterizados como de importancia crítica y por lo tanto tenemos que tener un sólido conocimiento de cuál es su uso y cómo utilizarlo. Pero haciendo una forma más práctica de cuáles son los puntos a seguir, claramente acá tenemos uno de los principales errores. Que el paciente que estemos administrando sea el paciente correcto, que no haya un error a la hora de administrar ese antimicrobiano cuando tenemos muchos animales, ¿no? A veces se circunscriba a un solo animal es más fácil, pero cuando tenemos animales grupales es más complicado. Que el medicamento sea correcto, de acá un poco lo que tiene que ver la organización de la farmacia y la organización y la gestión de lo que tiene que ver la documentación, que utilicemos una correcta dosis, que la vía de administración sea la correcta y que registremos la fecha y la hora para poder hacer un seguimiento de esa terapéutica. Sobre todo seguimiento para tener una terapéutica exitosa en lo que tiene que ver la posología y el régimen posológico, como también tiene que ver la problemática de los residuos que puedan generar en animales productivos, en los alimentos destinados a las personas en los cuales tenemos que entender cuáles pueden llegar a ser los tiempos de espera. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente tenemos un paradigma que es diferente. El paradigma actual nos cambió la pirámide. Hoy no tenemos que modificar, tenemos que comprender que los tratamientos farmacológicos deben adecuarse a cada paciente y no a su tratamiento farmacológico. Quiere decir que tenemos que optimizar las herramientas terapéuticas para enfrentar lo que puedan ser los posibles problemas infecciosos y no brindar recetas poblacionales que muchas veces no se aplican a las situaciones particulares que tenemos. De ahí el rol del médico veterinario que está arriba de la problemática, entendiendo y tomando decisiones importantes con respecto a este tema. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Bueno, sin lugar a dudas estamos en un momento de encrucijada y una encrucijada muy problemática porque la problemática de los antimicrobianos es una problemática que si la proyectamos a futuro realmente asusta la problemática de las resistencias en el corto periodo de tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer un uso eficiente de los mismos. De ahí que nosotros siempre decimos lo mismo, debemos ponderar el diagnóstico sobre los tratamientos empíricos. Cada vez más tenemos que
utilizar las herramientas de diagnóstico y el monitoreo de los pacientes de acuerdo a cómo responden con su concentración y con su funcionalidad de acuerdo a los tratamientos que aplicamos. Debemos tomar muy buenas muestras de identificación y los registros de tratamiento también deben ser verificados y sobre todo la adaptabilidad a la situación y el criterio clínico debe primar muchas veces a la hora de definir tratamientos inmediatos. Pero yendo al diagnóstico, tenemos que ser muy agudos en lo que tiene que ver cómo hacemos el diagnóstico, qué tipo de muestras debemos remitir al laboratorio, de qué lugares debemos tomar las muestras, en qué cantidad de acuerdo a la población que debemos tener muestrear para que sea representativa y sobre todo cómo debemos enviar esas muestras al laboratorio para que no tengamos un problema de traslado de las muestras para los posibles errores de identificación. Por eso que tenemos que realizar todas las medidas que nos permitan prevenir el avance de los antimicrobianos y disminuir la problemática de la resistencia y si será factible de empezar a realizar las primeras medidas en las cuales implican solamente cuestiones de organización y de conducta como médicos. Por eso es que resaltar lo que es la gestión, de la farmacia veterinaria, el entendimiento que el orden siempre debe primar sobre el desorden y la desorganización en los cuales claramente puede conducir a errores, seguir los 5 puntos correctos en los cuales el paciente sea el correcto, el medicamento sea el correcto, la dosis y la vía sean las correctas en la posología la adecuada y el registro del uso de los antimicrobianos. Y sobre todo pensar en que debemos hacer cada vez menos tratamientos de forma de que poder lograr una optimización de la dosificación y que sin lugar a duda el éxito en la clínica va en forma contraria con la tasa de resistencia. De ahí que tenemos que lograr una correcta exposición a la droga que estamos utilizando de forma de preservar el recurso para poder sostenerlo en el tiempo y tener una herramienta de control de la problemática de las infecciones antimicrobianas. En los lineamientos y en acuerdo con los mismos, a las OIE en los que marca 5 puntos claramente definidos, en donde consolida lo que tiene que ver con la problemática de la resistencia, promueve la vigilancia con todo lo que tiene que ver el plan de acción mundial sobre el uso de las resistencias, las cartillas que se generan, la amplia difusión que tiene del tema y las explicaciones, implementar las prácticas para reducir el uso, eso quiere decir que es la educación, es la concientización de los problemas, el apoyo inherente que tiene que tener con respaldo legal que nos permita tomar acciones y nos dé el contexto y el marco de sostén adecuado para implementar las medidas y sobre todo la visualización muchas veces de los aspectos económicos que tiene el control de los antimicrobianos, pensando sobre todo en lo que tiene que ver animales de producción, que son animales desde el punto de vista económico relevantes. Es por eso que quería finalizar con esta imagen en la cual claramente nos limita a 2 situaciones en las cuales debemos ver cómo transitamos y tenemos que tratar de evitar que los microorganismos no nos superen y no se nos pasen para el otro lado de la portera y nos compliquen más aún la situación de la que tenemos hoy. Por lo tanto, quiero agradecer a la organización por haberme invitado a dar esta charla, agradecer a ustedes el tiempo que han dedicado para prestarme atención y que tengan una muy buena jornada y una muy buena semana en donde seguramente el conocimiento es parte de las primeras etapas que debemos hacer con el control de la resistencia antimicrobiana. Muchas gracias.